A ver, quiero plantear un escenario para quienes nos escuchan. Imaginemos por un momento la siguiente situación. Acabas de salir de la universidad, tienes tu título recién impreso, mucha teoría en la cabeza, pero 0 horas de vuelo real. Ujú. Y en tu primer día de trabajo, de buenas a primeras, te envían al entorno más complejo, impredecible y de mayor presión de todo tu sector. Un papelón. Totalmente. Te dan las llaves, te cierran la puerta y te dicen que, bueno, que mucha suerte y que confían en tu vocación. En cualquier industria, o sea, desde la ingeniería hasta la medicina, esto sería una negligencia absoluta. Sí, un desastre financiero y humano a punto de ocurrir, claro. Exacto. Sin embargo, cuando se trata de la educación pública, enviar a los profesores más novatos a las escuelas más desafiantes y vulnerables es sorprendentemente una práctica súper estándar. Y bueno, las consecuencias de esa práctica son devastadoras, no solo para el profesor, que termina quemado y tirando la toalla en su primer año, sino para decenas de estudiantes. Claro, que pierden otra oportunidad de engancharse al sistema. Eso es. Es una política que, francamente, está diseñada para fracasar. Bueno, pues bienvenidos a esta tercera y última inmersión profunda sobre equidad educativa. Yo estoy encantadísima de llegar a esta parte del análisis. Yo también, la verdad. Creo que es el cierre que necesitábamos. Para quienes nos han acompañado en esta serie, hagamos un rápido repaso mental. En nuestra primera charla exploramos el inmenso coste macroeconómico de la desigualdad. Ujú. Cómo dejar un porcentaje de la población atrás lastra el desarrollo de todo un país. Exactamente. En la segunda expusimos las barreras sistémicas, esas trampas invisibles, como por ejemplo la repetición de curso. Pero hoy el objetivo es aterrizar en la zona cero. Me gusta ese término, la zona cero. Sí, porque dejamos atrás la macroeconomía y los despachos y entramos literalmente por la puerta del edificio escolar. Vamos a analizar las propuestas concluyentes sobre cómo transformar las escuelas desfavorecidas desde dentro, centrándonos en la mejora de la profesión docente. Y fíjate que el punto de partida que marca el documento que estamos analizando es un cambio radical de perspectiva. Históricamente, la inercia del sistema ha sido pensar, bueno, esta escuela está en un barrio con alta pobreza, con problemas sociales graves, así que... Así que hasta que no se arregle el barrio, no se arregla la escuela. Exacto. Se pensaba que, hasta que no se solucione la economía de la zona, la escuela no puede mejorar. Pero el informe le da la vuelta por completo a este argumento. Establece que la escuela no puede sentarse a esperar a que el entorno cambie por arte de magia. Claro, tiene que ser proactiva. Eso es. Es el propio centro educativo el que tiene que convertirse en un motor de compensación, diseñado específicamente para neutralizar esas desigualdades externas. Vale, vamos a desgranar esto, porque decir que el centro tiene que cambiar suena fenomenal sobre el papel, pero un edificio no cambia solo. Alguien tiene que dirigir ese barco. Efectivamente. Y eso nos lleva al primer nivel de intervención, que es el liderazgo escolar. Siempre tendemos a pensar directamente en el profesor, pero el informe subraya muchísimo la figura del equipo directivo. Es vital. Porque hasta ahora, o al menos yo tenía la sensación de que el director de un colegio público se veía a menudo como, no sé, un mero gestor administrativo. Alguien que cuadra horarios y ya está. Sí, el que pide presupuestos para arreglar las goteras del gimnasio y firma papeles burocráticos. Exacto. Bueno, pues ese es exactamente el modelo obsoleto que estas políticas intentan erradicar. En una escuela de alta complejidad, un director que se limita a ser de burócrata es, sinceramente, un lujo que el sistema no se puede permitir. Ya no hay tiempo para eso. El documento detalla que se necesita un liderazgo centrado en lo pedagógico. Y ojo, que esto no es una frase vacía. Significa que el director o directora debe tener la autonomía y la visión para adaptar el currículo a la realidad de sus alumnos. A ver, dame un ejemplo concreto de eso. Pues mira, si saben que la comprensión lectora es el gran déficit de su alumnado, el equipo directivo debe tener la capacidad real de reestructurar los recursos del centro para atacar ese problema de frente. En lugar de seguir ciegamente un programa genérico que viene de arriba. Totalmente. Pero, a ver, pongamos esto en práctica. ¿Cómo se ve ese liderazgo pedagógico en el día a día? Porque, oye, supongo que las goteras del gimnasio siguen estando ahí y alguien tiene que llamar al fontanero. Sí, por supuesto. La gestión de infraestructuras existe. Pero el líder pedagógico delega lo operativo para centrarse en algo muchísimo más crítico, que es proteger y desarrollar a su equipo docente. Ah, claro, apagar los verdaderos fuegos. Eso es. En entornos vulnerables, el nivel de estrés es altísimo. El director tiene que actuar como un escudo, filtrando las presiones burocráticas externas y creando un clima donde los profesores sientan que tienen un respaldo real.
O sea, si un profesor está lidiando con un caso grave de absentismo o, no sé, un problema de conducta severo, el equipo directivo no mira para otro lado. Exacto, no puede dejarlo solo. Interviene, media con las familias, busca recursos en servicios sociales. En definitiva, y esto es clave, cuida a quienes cuidan, evitando ese desgaste profesional extremo. Ese burnout que te vacía las escuelas de talento. Efectivamente. Es decir, crear un ecosistema donde enseñar sea humanamente posible, lo cual me parece la transición perfecta para hablar del verdadero núcleo de todo este informe. Y aquí tengo que admitir que el documento me ha hecho replantearme muchas cosas como lectora. A ver, cuéntame. Se aborda la figura del docente en zonas vulnerables y propone desterrar para siempre, pero para siempre, el mito del voluntario abnegado. Uy, sí, eso es fundamental. Ya sabes, esa imagen casi de película de Hollywood del profesor mártir, el que trabaja 16 horas al día, que compra los lápices y los cuadernos con su propio sueldo y que a base de puro sacrificio personal salva a los chicos. El típico Salvador Blanco en muchas películas, ¿eh? Exacto. El informe dice que basta de romanticismos peligrosos. Lo que necesitamos, y cito textualmente, son especialistas de élite. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es que lo fascinante aquí es esa distinción. El problema del mito del voluntario abnegado es que asume que, bueno, que con amor por la enseñanza y buena voluntad ya es suficiente para resolver problemas estructurales súper profundos. Y no lo son, claro. Para nada. Cuando el documento habla de un especialista de élite, se refiere a un profesional altamente técnico. Alguien que no solo domina su materia, sino que está equipado con un arsenal de estrategias pedagógicas diseñadas para entornos de diversidad extrema. Vale, pero déjame hacer de abogada del diablo por un momento. Supongo que alguien que nos escucha podría pensar, a ver, un buen profesor de matemáticas es un buen profesor de matemáticas. Ya, el argumento clásico. Claro, si sabes explicar las fracciones de manera brillante en un colegio de un barrio rico, también sabrás explicarlas en un barrio humilde. ¿Por qué la formación genérica fracasa en el segundo caso? Esa es quizá la pregunta más importante que podemos hacernos hoy. Imagina que la pedagogía tradicional es un software muy avanzado. Vale, ¿te sigo? Para que ese software funcione, asume que el ordenador tiene un sistema operativo base ya instalado. En la educación, ese sistema operativo base son las condiciones previas del alumno. Entiendo. Haber dormido bien, haber desayunado. Exacto. Tener un vocabulario amplio adquirido en casa. Tener padres que pueden sentarse a ayudar con los deberes por la tarde. O, si la cosa va mal, recursos para pagar clases particulares. Claro, hay una red de seguridad invisible ahí. Efectivamente, en un barrio acomodado, el profesor ejecuta su software de enseñar fracciones. Y si hay un fallo, el entorno lo compensa. Pero en una escuela desfavorecida, ese sistema operativo base a menudo tiene vacíos enormes. Claro, el niño llega con otros problemas en la cabeza. Hay alumnos que llegan sin comer, otros que no dominan bien el idioma, otros que arrastran un retraso académico de, no sé, 2 o 3 cursos. Y todo esto convive dentro de la misma aula. Madre mía. Si el profesor intenta ejecutar el mismo software genérico de las fracciones, el sistema colapsa. El especialista de élite es el que sabe cómo diagnosticar en tiempo real dónde están las fallas cognitivas o emocionales de cada uno. O sea, sabe diferenciar la instrucción sobre la marcha. Eso es. A un grupo le da un apoyo más visual, a otro le plantea un reto mayor, todo mientras gestiona una dinámica de grupo que, seamos sinceros, puede ser muy volátil. Claro, no es solo enseñar matemáticas, es construir los cimientos para que las matemáticas puedan entrar en esa cabeza. Totalmente. Visto así, pretender que un recién graduado haga todo eso solo con su vocación es casi cruel, la verdad. La verdad. Y esto nos lleva directamente al problema de la formación del profesorado. ¿Cómo evitamos que se estrellen? Pues el documento es muy firme aquí. Hay que cambiar los programas de formación inicial y hacer obligatoria la mentoría. Ya. Pero cuando leo mentoría, a veces me suena al típico trámite burocrático. Se refieren a ponerle a alguien al lado que le firme un papel y ya está. En absoluto. Hablan de una inmersión guiada y muy rigurosa. Para empezar, la formación en la universidad tiene que incluir prácticas extensas en estas escuelas específicas, no solo en los colegios donde es más fácil dar clase. Claro, para que vean la realidad. Exacto. Y una vez que el profesor consigue su primera plaza, la mentoría implica observar a docentes experimentados en acción, recibir retroalimentación constante sobre sus propias clases y tener horas dedicadas exclusivamente a planificar de manera conjunta. O sea que no se les puede exigir lo mismo que a un veterano de buenas a primeras. No, si no les has dado el mapa del terreno antes, ¿es imposible?
Además de la mentoría, el documento insiste muchísimo en la creación de comunidades de aprendizaje profesional. Y aquí tengo que confesar mi escepticismo inicial, ¿eh? ¿Por qué? Porque suena al típico término académico para describir una reunión de claustro un martes a última hora donde la mitad del personal está pensando en irse a casa. ¿Qué diferencia hay realmente? Es una duda muy lógica. La diferencia radica en el propósito de la reunión. Una reunión de claustro tradicional suele centrarse en la logística, quien vigila el patio, las fechas de los exámenes, las normas del centro. Pura administración. Pura administración. Una comunidad de aprendizaje profesional, en cambio, se centra exclusivamente en los datos de los alumnos y en la pedagogía. Imagina a 3 profesores de ciencias sentados mirando los resultados de una prueba reciente. ¿Vale? Analizan que el 60% falló una pregunta sobre la fotosíntesis. En lugar de decir, uy, qué pena, estos chicos no estudian, analizan el error. Ah, van a la raíz. Sí, dicen, estaba mal formulada la pregunta. Faltó comprensión del vocabulario previo. ¿Qué estrategia usó la profesora de la otra clase que sí que logró que entendieran el concepto? Entiendo. Es como un equipo médico analizando un caso clínico complicado. Compartan el problema en lugar de sufrirlo cada uno en su casa. Así es. Rompe por completo el aislamiento histórico del docente. Porque tradicionalmente entrabas en tu aula, cerrabas la puerta y estabas solo. Si te iba mal, te sentías un fracasado. Y con estas comunidades, el problema es de todos. Exactamente. Se fomenta una resiliencia comunitaria que es la herramienta más potente para evitar que el profesor abandone la escuela. Y hablando de abandonar, supongamos que lo hacemos todo bien hasta este punto. Tenemos al superdirector, hemos formado al especialista de élite, le hemos dado su mentoría, lleva 5 años y es increíblemente competente. El escenario ideal. Sí, pero aquí nos topamos con el gran muro estructural, la fuga de talento. En muchos sistemas, los centros difíciles son lugares de paso, acumulan puntos y luego piden traslado a un colegio facilito. ¿Cómo detenemos esta sangría? Porque formar a alguien para que se vaya... Es absurdo. Es el talón de Aquiles del sistema. Y aquí el documento no se anda con rodeos. Hay que intervenir en las retribuciones económicas y en las condiciones laborales de manera drástica. Hay que pagarles más, vaya. Sí, o sea, si queremos retener el talento, el sistema tiene que recompensar de manera muy tangible la complejidad del trabajo. No puedes pagar lo mismo por un trabajo que exige el triple de desgaste. Es fascinante. Allí combinan el incentivo económico con el prestigio profesional. Si decides enseñar en una escuela desfavorecida, recibes de entrada un salario mayor. Bien. Pero el incentivo va más allá. Se les asignan clases con menos alumnos, lo cual reduce su carga diaria. Tienen menos horas de instrucción directa y más horas para planificar. ¡Qué envidia! Y lo más crucial, ganan puntos extra que son indispensables para futuras promociones. Si quieres llegar a ser director o inspector en Corea, haber pasado por una escuela de alta complejidad es prácticamente obligatorio. Es brillante. Han convertido lo que aquí se percibe como un marrón o un peaje inicial en la vía rápida para avanzar en tu carrera. Te da estatus. Totalmente. Pero, volviendo al dinero puro y duro. El informe menciona a Carolina del Norte, en Estados Unidos, con unos datos de retorno de inversión que a mí me parecieron magia. Es un experimento natural espectacular. En Carolina del Norte vieron que tenían una rotación altísima en matemáticas y ciencias en las escuelas más pobres. Decidieron implementar un bono de retención anual de $1,800. A ver, que $1,800 al año. No es que te solucione la vida ni te compres una mansión. Son como 150 al mes. Claro, parece poco. Pero la sorpresa fue que sí funcionó. Ese bono logró reducir la tasa de rotación en un 17%. ¡Wow! Y aquí viene lo importante, los números. Cuando un profesor renuncia, el Estado gasta en publicar la oferta, entrevistas, papeleo, formar al sustituto y asume la pérdida de productividad. Los cálculos demostraron que todo ese proceso costaba alrededor de $36,000 por cada maestro que se iba. Un momento, a ver si lo he asimilado bien. Gastar $1,800 en un bono les ahorró 36.000 en costes ocultos. Tal cual. Es una lógica financiera incontestable. Pone sobre la mesa un argumento irrefutable para los políticos. Mejorar las retribuciones en zonas de riesgo no es un gasto a fondo perdido. No es caridad. Es una inversión con un retorno económico espectacular para las arcas públicas. Por no hablar de la estabilidad emocional de los alumnos, que dejan de ver caras nuevas cada año. Ahora bien, imagino que estos incentivos tienen cierta letra pequeña. No vas a repartir dinero sin evaluar si el profesor hace un buen trabajo.
Pero, ¿cómo evalúas de manera justa en un entorno de pobreza extrema? Ese es el punto de fricción más delicado, sin duda. Claro, porque si usas las notas del examen final de la comunidad, siempre vas a salir perdiendo frente al profesor del barrio de lujo. Exacto. Las políticas de incentivos fracasan cuando el método de evaluación es injusto. Si evalúas a un especialista que coge alumnos con 2 años de retraso utilizando el mismo examen estándar, el profesor se frustra y se va, por mucho bono que le des. Lógico. El informe insiste en que las evaluaciones deben centrarse en el valor añadido, es decir, cuánto ha progresado ese alumno desde el punto de partida hasta el final de curso gracias a la intervención del profesor. A medir el trayecto, no la meta absoluta. Eso es. Si un niño que no sabía leer termina el año leyendo, aunque no tenga el nivel perfecto para su edad, el mérito de ese profesor es inmenso y debe ser reconocido económicamente. Vale, el tema de la profesión docente ha quedado clarísimo. Pero hay un último pilar en el documento que sale un poco de las aulas y se fija en la cultura del edificio. Porque de nada sirve tener superprofesores si la escuela es una prisión hostil. Me refiero al clima escolar. Así es. Un entorno emocionalmente seguro es innegociable para aprender. El documento pide desterrar la disciplina puramente punitiva. Todavía hay modelos donde, ante un problema, la solución es la expulsión. Y entiendo que expulsar a un chaval vulnerable no le corrige, solo le manda a la calle, ¿no? Exacto. Aumenta el riesgo de exclusión y criminalidad. Pero claro, los profesores necesitan orden para enseñar. ¿Cuál es la alternativa? La justicia restaurativa y la prevención. Se trata de entender por qué ocurre el comportamiento. A menudo es frustración académica. El especialista trabaja para mediar, creando normas que los alumnos respeten porque se sienten parte de la comunidad, no por miedo al castigo. Y el texto también menciona algo fascinante. Combatir el prejuicio de la pobreza. ¿Qué es exactamente esto en el día a día? Es cuando un profesor, al ver que un alumno no tiene recursos, decide, a veces con muy buena intención, bajarle el nivel de exigencia. Como para protegerle. Sí, piensan, bueno, no le pido este proyecto porque sus padres trabajan de noche y no pueden ayudarle. Le doy algo fácil para que no se frustre. Parece compasión, pero le estás cortando las alas. Le estás diciendo que no es capaz. Si esperas poco de ellos por su código postal, cumplirán con esa baja expectativa. Hay que mantener un rigor académico altísimo, pero dando en la escuela los apoyos que no tienen en casa. Nunca se rebaja la meta. Y para lograrlo, no puedes aislar a la familia. Tienes que involucrarla. Aunque es un reto porque a veces esas familias ven el colegio como una institución que juzga, que les echa la bronca. Por eso el centro debe ser el núcleo de apoyo de la comunidad. En Irlanda, por ejemplo, tienen coordinadores de enlace comunitario. No son profesores quejándose del niño, son profesionales que se acercan a los padres, construyen confianza y les preguntan qué necesitan. ¡Qué maravilla! En Francia enseñan a los padres rutinas de sueño y estudio para sus hijos, sin juzgar su propio nivel educativo. Cuando los padres ven a la escuela como un aliado, la actitud del niño cambia radicalmente. Es fascinante ver cómo encajan todas las piezas. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer nuestra síntesis final de estas inmersiones profundas. Las propuestas concluyentes marcan una hoja de ruta clarísima. Ujú. La equidad no se logra bajando el listón ni repartiendo culpas. Se logra elevando la profesión docente, dando a los profesores formación especializada, pagándoles lo que verdaderamente vale su impacto social y dando autonomía a los directores. Y yo me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión, para darle vueltas luego. Hemos visto el coste de la desigualdad y la complejidad de resolverla. La pregunta es, Dime. ¿qué pasaría si decidiéramos invertir en nuestras escuelas de los barrios más pobres con la misma intensidad, recursos y prestigio profesional con los que financiamos los centros de investigación médica o tecnológica más avanzados del país? Eso sí que es un cambio de paradigma espectacular. Dejar de ver estas escuelas como un problema a contener y tratarlas como centros de innovación de primer nivel. Absolutamente. Pues para cerrar formalmente esta serie, debemos indicar que todos los datos y estrategias analizados hoy provienen del informe oficial Equidad y Calidad en la Educación, Apoyo a estudiantes y escuelas desfavorecidas, publicado por la OCDE en el año 2012. Un documento clave, sin duda, para entender que mejorar la educación no es una utopía, sino decisiones organizativas muy concretas. Pues una lectura obligatoria. Al final no se trata de tener mejores intenciones, sino de tener mejores sistemas, especialistas de élite y dejarles hacer su trabajo. Muchísimas gracias por este análisis y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.